la clase anterior, pues, Vic, perdón, así, ¿sí? Vic, una pregunta, perdón que lo interrumpa. Hablando de eso, lo de la vacuna, con los estudiantes de la universidad, los que en algún momento, como por ejemplo nosotros entramos el año pasado a la universidad en la facultad, pero habemos algunos que no nos otorgaron un carnet físico. ¿Esto tendrá algún problema al momento que nosotros nos presentemos a querernos vacunar, Lick? Perdone, yo sé Sí, que no mire, es público, recuérdese que pero la ley de RENAP establece de que su documento de identificación es el DPI, ¿verdad? Es el documento único de identificación. Mire, en este caso, recuérdese que el carnet es un registro universitario. Ahorita le voy a dar la palabra a Damaris. Entonces, eh, pues miren, yo creo que hay una opción en la que ustedes pueden descargar el carnet en PDF y imprimirlo imprimirlo en cualquier computadora, mandarlo a imprimir en cualquier impresora. No creo que sea un requisito, porque yo he visto comentarios en los que solo presentan su DPI, ingresan el registro del DPI, ven de que ustedes ya pasaron la etapa de registro y ya los vacunan, ¿verdad? Para los que no quieren bajarse del vehículo, los vacunan directamente en el vehículo, es autoservicio, por así decirlo. Y para los que pues andan a pie o en moto, pues en moto también yo creo que los vacunan encima de la moto. Pero para los que andan a pie, pues de igual forma, ¿verdad? Solo van, hacen su cola, presentan su DPI, revisan de que efectivamente ya hayan sido registrados con anterioridad y ¿cómo se llaman? Los vacunan. En este caso yo considero, y así tiene que ser, que para poder ustedes registrarse tienen que registrar, claro que su número de carnet, ¿verdad? En este caso me imagino que el de ustedes es 2020, algunos 2019 y así, ¿verdad? Obviamente me imagino que así ha de ser, tiene que llenar una casilla con los nombres, los apellidos, el DPI, el carnet, yo creo que hasta la facultad, e incluso yo creo que también mandaron por este grupo, por el grupo que tenemos, o por el general de la facultad, mandaron cuáles son los centros y en qué día nos toca, ¿verdad? A los de la San Carlos, a los de la Facultad de Derecho específicamente. Entonces no creo, o sea, a usted no le pueden violentar el derecho solo por no llevar su documento su carnet de registro de estudiante, ¿verdad? muchas gracias, Lick. No tenga pena. Bueno, entonces, para retomar, les estaba haciendo un recordatorio de qué era lo que vimos el día lunes. Ya estudiamos las generalidades del derecho procesal constitucional desde el ámbito, desde el estudio como un fenómeno histórico. Ahora lo estudiamos desde el ámbito científico. Nos quedamos en que al final y al cabo, pues, este, dos grandes pensadores del derecho se ponían a debatir en sus ensayos, ¿verdad? Que cada quien establecía quién debía ser el guardián de la Constitución. ¿Qué quiere decir un guardián? Que vele porque la Constitución, en este caso, que es por la que vamos a velar, se cumpliera y ante una posible violación se restituyera y se siguiera cumpliendo, ¿verdad? Se reparara ese daño. Entonces, Kelsen establecía de que tenía que ser un tribunal constitucional, que tenía que ser el que era el que era el máximo defensor de la Constitución. Obviamente, si iba a ser un defensor, tenía que ser alguien que sabía, que tenía esa relación con la Constitución. Entonces, ahí se viene la interpretación. O sea, que tenía que saber qué era lo que establecía en la Constitución para saber cómo y qué mecanismo de defensa establecer. Ya en la otra clase vamos a ver lo que es en sí ya el, la, la, ¿cómo se, el término de la defensa constitucional, ¿verdad? Bueno, y Schmidt que decía que el que debía ser el guardián de la Constitución era el presidente del rey, o sea, quería seguir manteniendo el poder y que el que ostentara el poder de defender la Constitución fuera alguien que ya tenía poder. Entonces,
pues no es muy, bueno, él es un gran pensador, ¿verdad? Yo no puedo ir en contra de lo que él establecía. Obviamente tuvo sus razones, ¿verdad? Pero no tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si usted tiene poder en este caso, hablando de las vacunas, ¿verdad? Usted tiene el poder para decir quiénes se van a vacunar y quiénes no. Y si lo que usted está diciendo, bueno, las personas, en este caso, ¿va? Yo siento que hasta estamos siendo un poco, violentando un poco los derechos de las demás personas al momento de decir, no, solo los universitarios se pueden vacunar. Les pido con mucho respeto de que nos pongamos en una posición crítica y profesional. No vayan a creer que yo estoy diciendo de que por qué los estudiantes sancarlistas o los estudiantes universitarios se van a vacunar y por qué los campesinos no se vacunan. No, yo estoy solo dando los luzazos de por qué creen de que a nosotros se nos dio prioridad. Eso es a lo que yo voy. Entonces, hasta cierto punto, si lo miramos con mucha más esencia y con ojos críticos y sin ponerle sentimientos a la situación, podemos dar un buen fundamento. Ah, bueno, lo que pasa está ahí que a nosotros y yo me imagino que ustedes han de tener infinidad de criterios. Ah, bueno, a nosotros nos van a vacunar primero porque ya vamos a regresar a la normalidad, vamos a ir a recibir clases presenciales. Pues los que, ahorita ustedes que son del cuarto semestre, todavía vivieron qué es estar en un salón con 255, 260, 300 alumnos. Ustedes no me van a dejar mentir que en el podio del licenciado se sentaban algunos compañeros en las gradas, nunca faltaba, eso es costumbre sancarlista, nunca faltaba el que apartaba 5, 6, 7 lugares, tenía la dicha de llegar primero, le apartaba a sus compañeros, él era un buen amigo, a ese amigo nunca lo dejo. Bueno, pero ¿qué pasa? Volviendo al tema, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a toda la población en sí? Obviamente, en su momento tal vez también empezaron a vacunar a los ancianos. ¿Por qué? Eso tiene un poco más de lógica. Porque son más vulnerables, ¿verdad? Porque en teoría estaba probado de que la enfermedad estaba atacando mucho más severamente a los ancianos y a las personas que sufrían cierto tipo de enfermedades que a otro tipo de personas, ¿verdad? Entonces, terminamos con el primer filtro, ¿verdad? Después con las personas de 40, 50, de 50 a 60 años. Entonces, está bien, se vale. Ahora, ¿por qué solo los universitarios? Interpusieron un amparo para que solo los abogados. Ahora, ¿por qué solo los abogados? No tiene un mismo derecho un médico, bueno, los de primera línea están vacunados, un ingeniero, un arquitecto, un taxista. Ante el artículo 4 de la Constitución establece que todos somos iguales en condiciones y en derechos. Entonces, ¿por qué creen ustedes? Todo orden tiene un sentido, ¿verdad? Retomando el tema. Entonces, ¿qué pasaba si esta persona tenía el poder de decir, bueno, usted se vacuna y usted no? Y todos íbamos a, los que estábamos siendo vulnerados, bueno, yo como soy campesino no me vacuno, interpongo mi amparo, una acción constitucional de amparo. Y si él mismo me tenía que resolver, ¿qué me va a decir? No, ya le dije una vez que no y ahorita le vuelvo a decir que no. Entonces, no tenía mucha lógica lo que establecía Smith. Obviamente él tenía sus razones y las razones de él eran muy, muy poderosas también, pero socialmente hablando y para poder aplicarse de forma correcta, optamos por en esta diapositiva nos dice que ya optamos por el ensayo de Kelsen, que dice: en dicho debate prevalecen los argumentos de Kelsen, que se dan a conocer ampliamente, surgiendo de ellos una nueva corriente dogmática. ¿Quiere decir eso? Que el ensayo que él hizo fue tan poderoso que se convirtió en una ciencia. Y a partir de ahí, a esa ciencia se le conoce como derecho procesal constitucional. Escuchen bien, y a partir de ahí se inicia una transición a la luz de la corriente del procesalismo científico, de tal suerte es que en este periodo donde debemos ubicar el nacimiento del derecho constitucional procesal como ciencia,
en 1928-1956, que fue el mayor auge que tuvo el ensayo que él se hizo. Bueno, ahora, terminando eso, porque eso fue lo último que nos tocaba ver en la clase pasada, nos vamos ya a ver cuál es el nombre de nuestra disciplina. Recuérdense, ¿verdad? Que ya estudiamos las generalidades desde el punto de vista del fenómeno histórico-social, como ciencia aplicada a la sociedad, y ahora vamos a ver cómo es que surge ese nombre, ¿verdad? Entonces dice, en esencia, como lo establece García Belaunde, el nomen iuris. ¿Qué quiere decir eso? Que se le da es el nombre del derecho, ¿verdad? Que se le da a las disciplinas que abarcan o se relacionan con el contenido que aquí asignamos al derecho procesal constitucional. Que si bien es cierto, como surgen diferentes criterios de su estudio, cada país con sus autores utilizan diferentes nombres, lo cual en la mayoría de los casos no son similares, pues no abarcan en esencia a lo que se refiere nuestra ciencia objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? De que obviamente como cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces cada pensador, conforme iba estudiando más, qué características tenía el derecho procesal constitucional, a qué se refería, cuáles eran sus efectos, cuál era su origen, por qué era que se producía, qué es lo que le das en sí vida a una garantía constitucional. Es la sociedad que a través de la costumbre ha convertido la costumbre en derecho, ¿verdad? Y lo que le da origen al derecho procesal constitucional es el estudio de todos los principios, normas, doctrinas que componen esa ciencia para poder ser entendida, ¿verdad? Entonces, cada pensador tenía su forma de llamar al derecho procesal constitucional. Algunos lo llamaban control judicial, otros revisión judicial, otros justicia constitucional, otros defensa de la Constitución. Todos esos nombres, algunos son muy amplios porque abarcan demasiado y otros son muy estrechos porque solo abarcan ciertas áreas de lo que es el derecho procesal constitucional. Entonces, para que estas tres palabras llegaran a formarse en un solo nombre, tuvo que haber pasado por diferentes etapas de estudio y así poder llegar a lo que hoy se conoce como derecho procesal constitucional. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí. Bueno, es que a veces siento como que estoy hablando solo, pero estamos bien. Bueno, seguimos con el nombre de nuestra disciplina. Por ejemplo, en Estados Unidos se le da el nombre de, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero dice Judicial Review, que es la que se encarga de estudiar los manuales del derecho procesal constitucional. ¿Qué quiere decir? De que ya existían los manuales y que ya existían y cada manual establecía el procedimiento constitucional, pero ellos le llamaban revisión constitucional. Y esta se daba solo cuando, es lo que yo les había, miren, aquí se los voy a leer para que ustedes entren un poco en contexto. Ustedes se recuerdan la vez pasada que yo les expliqué de que existe la justicia ordinaria y la justicia constitucional, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, miren, dice, con la característica que el problema constitucional apenas lo ve en definitiva la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, incidentalmente en juicios que lo que buscan es declarar un derecho en materia civiles, penales, laborales y tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Y que había un proceso civil, ¿verdad? Dos personas se peleaban porque uno creía que le asistía un derecho y el otro decía, no, ese derecho es mío. Estaba en controversia, ¿verdad? Ustedes van a ver a través del otro año, en el séptimo semestre van a llevar derecho procesal civil y mercantil. Eso va a ser ya en sí el derecho adjetivo lo que es la aplicación del derecho civil y del derecho mercantil ya ante un órgano jurisdiccional, cómo ir a pelear, ¿verdad? Los que sueñan con ser abogados, andar en la torre de tribunales,
Esa va a ser la mera esencia de su estudio, ¿verdad? Tal vez este curso hasta lo ven un poco aburrido, ¿verdad? Pero ya esos cursos, ustedes donde empiecen a ver derecho penal, procesal penal uno, derecho procesal civil y mercantil, derecho procesal administrativo, ya eso habla en sí se está refiriendo a estar de cara con los órganos jurisdiccionales en diferentes ramas del derecho en diferentes materias, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos civil, penal, laboral, tributarios, hay mucho más, ¿verdad? Hay administrativo, contencioso administrativo, hay económico coactivo, cuando una en particular le debe al Estado, juicio de cuentas, diferentes áreas del derecho, ¿verdad? Entonces, qué hacía en este caso la Corte Suprema de los Estados Unidos? Entraba a conocer solo si creían que era necesario, pero ¿quién tomaba la decisión? Eran ellos, ¿verdad? No como en este caso, aquí en Guatemala. Usted va y demanda por pongámoslo así, algo famoso, un derecho a la pensión alimenticia de sus hijos o suya. Entonces, a usted le asiste el derecho a la pensión alimenticia de sus hijos y la suya. Pero muchas veces en el caso de las mujeres renuncian al derecho, ¿verdad? Pero no pueden renunciar al derecho de los menores, de los hijos menores de edad. Bueno, ¿y qué pasaba si usted peleaba ese derecho y sí se lo otorgaban, pero no le otorgaban lo que usted quería o lo que usted quiere? Usted se va a una apelación porque usted quiere todo por nada. En la apelación, usted no la gana y se va a casación. En casación usted no gana y se va a amparo. ¿Qué pasa? En este caso, usted particular es quien pone en movimiento el órgano, el Tribunal Constitucional, constituido en materia de amparo, para que conozca de todo el proceso que usted ha llevado a cabo. Pero es usted en particular el que lo pone en movimiento. En cambio, en las características que nos dan en los Estados Unidos, a través del estudio que estamos realizando, era la Corte Suprema de los Estados Unidos la que decía, bueno, veamos si realmente vale la pena hacer la revisión judicial. Por ejemplo, vamos a ver si la señora planteó el derecho a solicitar la pensión alimenticia de sus hijos cuando los hijos aún eran menores de edad. Sí lo planteó, o sea, revisaban cada uno de los aspectos y de todo el proceso judicial, y si fallaba uno, podían dársela todavía así, la grande, de decir, no, pero igual no lo queremos revisar, ¿verdad? Y usted no podía pelear por eso. En cambio, aquí en Guatemala, usted tiene derecho, porque si no estoy mal, en el artículo 252, si no estoy mal, déjenme ver, en el artículo 265, ¿verdad? Dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, la parte conducente que está como en la línea del medio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que usted puede interponer un amparo por cualquier cuestión. Que se lo vayan a otorgar es otra cosa, pero que usted lo interponga, lo va a interponer, lo va a interponer. Si usted tiene los medios necesarios, como abogado o como el interesado, patrocinado por medio de un abogado, si lo va a interponer, lo va a interponer. Va. Que se lo otorguen es otra cosa, pero usted es el que pone en movimiento ese órgano jurisdiccional. Va. En este caso no, en este caso quien ponía en movimiento la misma revisión judicial era la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Y solo lo ponía así por si tenía alguna duda, ¿verdad? Pero sí se observaba de que si lo ponían en tela de juicio, lo volvían a revisar, tenían que aplicar todas las normas del derecho procesal constitucional. Entonces, aquí se puede ver de que sí hay un guardián de la Constitución, ¿verdad? O sea, ellos sí eran guardianes de la Constitución, pero solo cuando ellos consideraban que sí era necesario hacer la revisión judicial, lo hacían. Bueno, ahora dice,
vamos a pasar al concepto, ¿verdad? Ya vimos por qué era el nombre de la disciplina. La disciplina al final se termina llamando Derecho Procesal Constitucional, toda vez de que es en sí lo que mejor se adapta al objeto del estudio y a lo que abarca, ¿verdad? Ahora el concepto es, como toda rama de la ciencia del derecho y el derecho procesal constitucional tiene diferentes pensamientos que encuadran su esencia y la estandarizan en su propio concepto. Entonces, para unos autores el derecho procesal constitucional, es un concepto, ¿verdad? Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Esto, pues, ustedes ya tienen que estar familiarizados con esto porque eso es de lo que hemos estado hablando en las clases anteriores. Es decir, de los instrumentos normativos. Se recuerdan, ¿verdad? De que hablamos de lo de la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Donde reconoce la supremacía constitucional. Ahí establece de que ya habían 16 cuerpos normativos que establecían cómo era el proceso constitucional, ¿verdad? Derecho, el proceso constitucional en sí, ¿verdad? Es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador. ¿Qué quiere decir represivo? Que detiene lo que se va, lo que está a punto de violentar una garantía constitucional. Eso es lo represivo. Y lo reparador quiere decir, pues ya se ocasionó el daño, pero regresemos a su estado original, que tiene por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? De que a través del estudio que se va a hacer, de que si el proceso se cumplió debidamente o no, se va a determinar si se cumplió, está observando las garantías fundamentales y las normas fundamentales, cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre acerca de su alcance o de su contenido. Es lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Que la Constitución tiene su forma específica de cómo debe ser interpretada. Y si uno considera de que no logra entender lo que establece la Constitución, hay reglas de interpretación de la Constitución. Y si nos da tiempo eso, lo vamos a ver, lo vamos a explicar, ¿verdad? Cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre de su alcance o de su contenido, o sea, hasta dónde lo abarca. Son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Obsérvese bien la palabra litigio. ¿Qué quiere decir eso? De que ahí usted ya puso en marcha el órgano jurisdiccional en materia constitucional, y lo que va a buscar es que si aquí en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad dice que el interponente deberá plantear su solicitud después de 30 días, o en materia electoral después de 5 días de haber sido notificada la resolución. ¿Qué pasa si usted la interpone en el día sexto? Rechazada, ¿no? ¿Y qué pasa si usted la, la interpone en el día 3, pero no cumple todos los requisitos? No puso a quién iba dirigida, no puso quién era la entidad denunciada. No se la van a rechazar, pero le van a señalar un previo. Un previo con plazo. ¿Qué es un previo? Que usted debe cumplir todos los requisitos y hasta que no los cumpla, su proceso no va a pasar de ahí. Pero para que usted no deje ese proceso ahí estancado, porque la otra persona también tiene derecho al acceso a la justicia. ¿Y qué pasa si usted le interpone un amparo a la persona, a una entidad estatal? Y después dice, bueno, como no me resolvieron, lo voy a dejar ahí. No, usted tiene que plantear un previo, tiene que subsanar los previos, y para eso le dan un plazo. Le dicen, bueno, previo a darle trámite a su solicitud, deberá cumplir con el requisito tal y tal, dándole de plazo 2 días, o en 24 horas deberá
deberá manifestarse, en qué sentido o cómo es que va a resolver ese previo. ¿Y qué pasa si a usted se le cumple el plazo? Lo archivan, ¿no? O el proceso no continúa. Entonces, a eso se refiere. A eso se refiere de que dan en sí las pautas específicas para que todo el proceso se lleve de forma puntual, ¿verdad? Se señala un plazo, se cumple el plazo. Se señala la resolución, se cumple la resolución. Se señala el amparo provisional, se aplica el amparo provisional. El amparo provisional se otorga o se deniega. Si se otorga, la entidad recurrida tiene que hacer o dejar de hacer. Todo eso. Y ver que si se cumpla, ¿verdad? O sea, todo orden tiene un sentido y en este caso ese es un orden lógico, ¿verdad? El que se va a llevar a cabo y se debe cumplir al pie de la letra, porque si usted está incumpliendo el proceso, otra vez estamos violentando los derechos fundamentales, ¿verdad? Como toda rama de la ciencia del derecho, el derecho procesal constitucional tiene diferentes pensamientos que encuadran su esencia y la estandarizan. Se los voy a leer todo. La estandarizan en su propio concepto. Entonces, para unos autores, el derecho procesal constitucional, este es el primer concepto, ¿verdad? Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales, cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre acerca de su alcance o de su contenido. Son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Ese es un concepto. Ahora les voy a leer otro concepto. Dice, otros autores indican que el derecho procesal constitucional es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales a través de las cuales se protege la supremacía constitucional. Todo lo que está en la Constitución se debe proteger, ¿verdad? Dando eficacia real a sus normas, garantizando así el fin de justicia constitucional, que no es otra cosa que limitar así el ejercicio del poder en un Estado. A la larga, ¿qué es el objeto de, para qué nosotros debemos saber qué es un amparo, qué es una exhibición personal? Para limitar el abuso excesivo del poder, del ejercicio del poder. ¿Qué pasa si un alcalde quiere ir a mandar a otro municipio? O si un alcalde o un PMT quiere conducir a la torre de tribunales a una persona. ¿Qué pasa en ese sentido? Eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, para que eso no suceda, o si ya sucedió, la Constitución nos da los mecanismos específicos para que si ya sucedió lo podamos restituir y si no ha sucedido y existe una amenaza de que pueda suceder, lo detengamos, ¿verdad? Bueno, entonces, para que encuadre perfectamente en lo que nosotros estamos estudiando, tenemos que tener en cuenta y saber este concepto. Este es el que a nosotros nos va a encuadrar perfectamente en nuestro estudio y dice, por tal motivo, para fines académicos y para nuestro estudio que realizamos, concretamos que el derecho constitucional, óigase bien, derecho constitucional, se encarga del estudio de la propia Constitución. O sea, ¿qué quiere decir? Estudiar no significa solo leer y tener, bueno, aquí en el artículo 46 se establece los convenios en materia de derechos humanos, el 48 el matrimonio, el 49 la unión de hecho, el artículo 4 la igualdad. No, en sí, eso es el conocimiento de la norma, pero para su correcta aplicación y para poder determinar cómo poder salvaguardarla, cómo poder protegerla para que no sea violentada, ya nos da una pauta específica, ¿verdad? Bueno, por tal motivo, para fines académicos y para nuestro estudio que realizamos, concretamos que el derecho constitucional se encarga del estudio de la propia Constitución, es decir, de sus normas, sus principios y de la interpretación de la misma, la cual la realiza la Corte de Constitucionalidad. Bueno, vamos a entrar vamos a leer un artículo. Eh, por favor,
Débora Linares. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Débora, mucho gusto. ¿Podría leerme el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Ok, solo permítame un segundito. No se preocupe. ¿Me apoyo yo, licenciado? Disculpe, licenciado. El artículo 270. Ok, es que lo estoy buscando. Voy, licenciado. Eh, 270. Sí, así es. Requisitos de los magistrados de la Corte Constitucional. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos. Inciso A, ser guatemalteco de origen. Inciso B, ser abogado colegiado. Inciso C, ser de reconocida honorabilidad. Y D, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, muchas gracias, compañero. Le agradezco mucho. Bueno, quiero que hagamos un énfasis en el artículo, en el inciso D. Y si se dan cuenta, ahí pues establece algo que pues encuadra perfectamente en lo que dice aquí, sus principios, dice, y de la interpretación de la misma, la cual la realiza la Corte de Constitucionalidad. Y si nos vamos al artículo 269, ¿quiénes integran la Corte de Constitucionalidad? Habíamos hablado en la primera clase, si no estoy mal, en la segunda clase un compañero intervino y nos dijo que son 5 magistrados los que integran la Corte de Constitucionalidad. Obviamente son 5 titulares y 5 suplentes. Pero, si se dan cuenta en el artículo, en el inciso D dice tener por lo menos 15 años de graduación profesional. ¿Ustedes por qué creen que el constituyente, ¿verdad? O sea, hablo del constituyente, hablo de todos los diputados constituyentes que crearon la Constitución. ¿Por qué creen de que le pusieron que debía tener 15 años de graduación profesional? Escúchese bien lo que dice y la interpretación de la Corte de Constitucionalidad dice de graduación. O sea, yo me puedo graduar hoy, espero los 15 años y ya puedo optar a un cargo para magistrado. No dice de ejercicio, no dice de docencia, pero ustedes, ¿por qué creen de que el constituyente puso 15 años? ¿Alguien quisiera intervenir? Porque debe tener honorabilidad. Porque debe ser un profesional que tenga amplio conocimiento, y me imagino que debido a la experiencia que posea con el pasar de los años y de los casos que haya resuelto y de su experiencia laboral y ejecutoria de su profesión, estaría mejor capacitado para llegar a ser un miembro, ¿verdad? Sí, así es, exactamente. Esa es la lógica con la cual el constituyente. Sí, Gerardo, cuénteme. Pues yo pienso de que tal vez lo de los 15 años no sea tan específico como para decir de que es competente, porque como dice usted, si está graduado 15 años, pero no ejerció ni dio docencia, entonces no estamos determinando bien su calidad como magistrado. Exactamente. Mire, los felicito porque ese es el criterio que tenemos que tener. Dice, no sé si han escuchado el dicho que se presenta y dice,
en una plática de 10 abogados hay 20 criterios. O sea, nosotros como abogados como tenemos que analizar la situación, tenemos que tener nuestro criterio, tenemos que darle vuelta al asunto y no nos tenemos que quedar solo con eso. Y felicito a los dos compañeros que acaban de intervenir porque sí, por un lado, tenemos de que ya a través de 15 años de trayectoria, suponiendo de que haya tenido esa trayectoria, y ahorita vamos a ver en sí de forma más específica a qué me refiero. Una persona que tiene 15 años de estar conociendo casos, tal vez él ya fue magistrado en la Corte de Apelaciones, ya fue jefe del Ministerio Público y fiscal general, fue, no sé, presidente del Colegio de Abogados Sanitarios, procurador general de la Nación, procurador de los derechos humanos, solo desen en cuenta, y fíjense que mi maestro, un maestro que yo tengo que me enseñaba mucho, a veces nos ponemos a platicar y me dice, Julio, mira, me dice, revisate en qué parte de la Constitución pide a un administrador de empresas, y con mucho respeto a los compañeros que pues me imagino que aquí hay compañeros que ya están graduados de otra carrera, pero me dice, date cuenta de la importancia que tienen los abogados en la Constitución. ¿Para qué solicita abogados la Constitución? Para la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, para la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Procurador General de la Nación. O sea, no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Lo que dijo el compañero, ¿verdad? ¿Qué pasa si se graduó y se fue del país, ¿verdad? Y a los 15 años regresa, tiene los medios económicos para poder hacer su campaña, tiene los contactos convenientes para que pueda hacer una planilla y llegar a una magistratura. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a resolver? Es cierto, pueden decir, no, pero para eso están los letrados, ¿verdad? Los magistrados solo vamos a revisar que el criterio se cumpla y pues vamos. Sí, es cierto, en la Corte de Constitucionalidad hay letrados y hay gente que tiene una trayectoria tremenda, que pudiera y que manejan la Constitución de la primera letra a la última. Pero quien está ejerciendo el cargo de magistrado es quien debería de tener y analizar y estudiar la Constitución e interpretarla de forma correcta, sin velar por los intereses de terceros, ¿verdad? De terceras personas, se podría decir, hasta para favorecer de forma indebida por compadrazgo, por tráfico de influencias, por cohecho pasivo, cohecho activo, todo eso, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí también, un compañero había dicho de reconocida honorabilidad. Y algo que sí ha sentado la Corte de Constitucionalidad es de que, ¿cómo voy yo a medir la honorabilidad de una persona? Una persona no puede, y voy a tratar de conseguirles ese fallo. ¿Soy poco honorable o muy honorable? ¿O tengo mucha honorabilidad? No, o sea, la honorabilidad no hay una forma de medirla. Y puede que para muchas personas lo que yo estoy haciendo no es honorable, pero puede que para otra persona, para otro grupo de personas, que son las que van a votar por mí y me van a llevar a ser magistrado, yo soy una persona honorable. Ahora bien, el constituyente, teniendo en cuenta que quien iba a ejercer este cargo era una persona que tenía que tener cierto criterio, cierto grado de estudio, cierto conocimiento, no le deja, y ahí podemos ver a cabalidad y de una forma tan espectacular, podemos decirlo así, o sea, la Constitución está bien protegida, obviamente la Constitución escrita es una cosa, lo que lamentablemente aquí en Guatemala pasa muchas veces, no les quiero meter ideas erróneas, pero lo que pasa es otra cosa, y por eso ahí vemos muchas personas que ante ciertas situaciones nos rasgamos las vestiduras porque consideramos de que lo que estamos viendo no está bien. Bueno, entonces, si ustedes
se dan cuenta, un compañero intervino en las clases pasadas y yo les pregunté cómo está integrada la Constitución. Y un compañero se extendió y dijo quién elegía perdón, la Corte de Constitucionalidad y quién elegía a cada magistrado. Entonces, el constituyente, con muy buen criterio, dijo, bueno, si le dejamos al presidente todo el poder para que él ponga a los 5 magistrados titulares, a los 5 suplentes, pues prácticamente le estamos otorgando a él el poder del control constitucional. Si se lo dejamos solo al Congreso, igual. Si se lo dejamos solo a la Corte Suprema de Justicia, igual. Si se lo dejamos solo a la Universidad de San Carlos, igual. Y si se lo dejamos solo al Colegio de Abogados y Notarios, igual. Entonces, ¿qué pasa? Viene el constituyente y con un muy buen criterio dice, bueno, de la Universidad de San Carlos va a salir un pensador que, ¿cómo se llama? Que tenga un buen criterio y que tenga un buen estudio y que ustedes saben muy bien que en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho, tenemos licenciados de mucha trayectoria. Actualmente tenemos al magistrado René Eulalio López, que yo tuve el honor y el placer de recibir clases con él, una persona excelente, un profesional único, el doctor Francisco de Mata Vela, actual también magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Tuvimos al magistrado Bonerge Mejía, tuvimos al magistrado Neftalí Aldana. Pero ¿a qué voy yo con todo esto? ¿Por qué me adentré yo en esto? Porque el estudio de la Constitución no es algo tan sencillo. Recuérdense que en el conflicto armado interno hemos sido una sociedad muy golpeada. En el conflicto armado interno nos mataron a muchos académicos. No les quiero meter cizaña con que el conflicto armado interno es bueno o es malo. Simplemente que el producto de ese enfrentamiento nos mataron a muchas personas letradas, a muchas personas muy capaces, a muchos intelectuales de esa época, y nos dejaron a otras personas que también tienen una trascendencia nacional muy amplia. Y sin ir tan lejos, el presidente, el presidente que terminó el periodo de Otto Pérez Molina, Maldonado Aguirre, él es uno de los constituyentes que armó la Constitución, es uno de los diputados constituyentes. Bueno, ¿por qué yo les estoy hablando de todo esto? Miren, pues, dice, un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la esencia de la Corte Suprema de Justicia? La competencia, el órgano jurisdiccional, el ejercicio de la justicia ordinaria. O sea, esta persona que en este caso va a llegar a la Corte de Constitucionalidad designado por la Corte Suprema de Justicia, es en teoría, y así es, en la práctica, es una eminencia del derecho, ¿verdad? Por donde él pasa, suda constituciones, suda cuanta cuestión, ¿verdad? Pongámonos así, ¿verdad? Es una persona que, como él no hay nadie. Sabe la Constitución al derecho y al revés, y su capacidad la adquirió por medio de la Corte Suprema de Justicia. O sea, nosotros, no sé si me entienden, que lo que yo quiero tratar de explicarles es de que, bueno, les vamos a dar lo mejor que tenemos para que integre la Corte de Constitucionalidad. Ya tenemos a uno. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Vengo yo, litigante, armo mi expediente y lo voy a presentar ante los diputados del Congreso. Los diputados, con muy buen criterio, examinan mi expediente, y no sé si ustedes han tenido el gusto, pero da gusto ver los tamaños de expedientes que cada magistrado presenta, con todos los estudios que ha tenido, con toda la academia que ha realizado, toda la trayectoria, todos los puestos que tiene. Entonces, los diputados del Congreso también dicen, bueno, de todos los que nos trajeron, este es el más idóneo y el más
el más capaz y el que tiene reconocida honorabilidad y cumple los demás requisitos del artículo 270. Nosotros vamos a proponer a este porque va a ser sus veces con el de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos dos se van a entender porque son muy capaces los dos, tienen el mismo nivel académico, el mismo conocimiento. Un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Y eso lo pudimos ver a cabalidad para los que nos gustan las noticias y nos gusta estar metidos en eso. Y con mucho respeto se los voy a decir, hasta un chirmol se volvió eso, ¿verdad? Que el presidente Yamatei decía, yo propongo a tal persona y el proceso es así. Y el vicepresidente Guillermo decía, no, así no tiene que ser. Yo soy abogado y no tiene que ser así. Y el presidente, no, así tiene que ser. No, así no tiene que ser. Entonces, mire, realmente y con mucho respeto lo digo, ese tipo de espectáculos no se tendrían que dar en cadena nacional. Lamentablemente se dan, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Ellos sustentan el ejercicio del poder y pues lamentablemente algunos se lo dimos, otros pues ni votaron por ellos. Lo importante es que votamos, ¿verdad? De igual forma, viene el presidente, en teoría agarra al mejor abogado, notario que cumple los requisitos del artículo 270 y se los presenta a la Corte, lo integra a la Corte de Constitucionalidad y dice, bueno, el mío también es muy capaz, es muy hábil, tiene mucho conocimiento, tiene una gran trayectoria. Yo considero que el más idóneo y el ideal para desempeñar el puesto es el que viene ahorita, miren. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién va a ir a observar que se cumpla la Constitución? ¿Quién va a ir a estudiar la Constitución? ¿Quién la va a ir a interpretar? Alguien que da clases todos los días, alguien que esa es su materia, su esencia, el estudio diario, estar estudiando la Constitución y estar estudiando y no aburrirse de ese estudio. Este magistrado, considero yo, y pues con mucho respeto a la opinión que tienen los demás, que este magistrado, en teoría, es el más idóneo porque es un docente, porque el Consejo Superior Universitario, si bien es cierto, acepta expedientes de los docentes de la Facultad de Derecho. Acepta uno que otro expediente, como lo vimos en este caso, ¿verdad? Que el doctor Ronnie Eulalio López Contreras, si no estoy mal, es el magistrado suplente designado por el Consejo Superior Universitario y la magistrada que no ha tomado posesión. Entonces, ellos dos, a través del Consejo Superior Universitario, y si ustedes se pudieron dar cuenta, todos votaban, ¿verdad? Mi voto es para tal persona, a viva voz, ¿verdad? Mi voto es para tal persona, mi voto es para tal persona, y mi voto es para tal persona. Lo bonito de esto fue que en una elección hubieron casi 18 vueltas, porque por un voto no se llegaba a la mayoría, a la mayoría que se requería, ¿verdad? Y dice, y un magistrado por la asamblea del colegio de abogados. ¿Qué quiere decir eso? De que todos los abogados somos colegiados activos, tenemos derecho a ir a elegir a quien nosotros consideremos que es el más capaz de nuestro gremio, porque el ejercicio de él ha sido ideal, ha sido idóneo, tiene más de 15 años. Obviamente, para que su expediente pueda ser aceptado, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios lo debe de revisar, ¿verdad? Y si cumple con los requisitos, le resuelven y lo inscriben. Bueno, entonces, ya viendo desde qué punto de vista y analizando por qué es de que a cada magistrado lo elige cada cuerpo electoral y para qué fin es que le hacen todos esos filtros y lo cuelan en el tamiz de los requisitos para ver si sí se los va a cumplir y va a dar la talla. Recuérdense que es un periodo de tiempo el que él deberá cumplir
y durante ese periodo de tiempo va a gozar de inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? De que aparte de que es magistrado, va a tener su sueldo, va a tener mucha más experiencia, es un trabajo eminentemente digno, ¿verdad? O sea, eso es uno de los mejores. Yo siento que un abogado es una de las cúspides a las que tenemos que anhelar a llegar algún día, ¿verdad? Nada es imposible, con mucho esfuerzo se puede lograr todo. ¿Qué pasa? Tiene que ser alguien capaz, ¿verdad? Porque va a estar un periodo específico ahí, en el cual las decisiones que él tome van a beneficiar o van a perjudicar a cierto grado y a cierto sector de la población. Ustedes saben muy bien, una resolución beneficia o afecta, siempre va a ser así. Va a beneficiar a alguien y va a afectar a alguien. Entonces, tomando en cuenta todo esto, yo creo que aquí vamos a terminar el contenido. Sí. En la siguiente clase vamos a estudiar lo que es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional, la autonomía del derecho procesal constitucional y el objeto de estudio, que eso es lo que hemos venido revisando. Ya después de eso vamos a entrar en materia vamos a tener un capítulo de lo de la defensa de la Constitución y ya nos vamos a lo específico, lo que es el amparo. Entonces, para el día miércoles vamos a dejar una tarea, para el día lunes, perdón, vamos a dejar una tarea algo fácil. Vamos a investigar, yo creo que esto va a ser bien fácil. Vamos a investigar quiénes son los actuales, el nombre y apellido de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente, ustedes, eso es información pública, ¿verdad? Me van a buscar quiénes son los actuales integrantes de la Corte de Constitucionalidad. Si ya todos tomaron posesión o si hay alguno que falta de tomar posesión, y aunado a eso, solo un requisito más. ¿Qué otro tipo de cargo ha tenido? Pueden ponerme, bueno, el magistrado tal y tal ha sido catedrático de la Universidad de San Carlos y ya. ¿Con qué fin hago esto? Tal vez ustedes van a decir, pero eso no tiene nada que ver con el curso. Claro que sí. Cuando nosotros algún día vayamos a interponer algún recurso, alguna acción constitucional, por lo menos tenemos que saber por quién está integrada la Corte de Constitucionalidad. Si bien es cierto, hoy vamos a saber, puede que para cuando nos graduemos ya no estén los mismos, o puede que sí, porque hay magistrados que ya llevan más de 3 periodos en el ejercicio de la magistratura, ¿verdad? Entonces, si me hicieran el gran favor, igual yo se los voy a subir a Classroom, y en Classroom les voy a dejar otras 3 preguntitas. Aparte de lo que vamos a ponerlo en el nombre y apellido de la integración de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y les voy a poner otras 3 preguntas. Estas preguntas quiero que las investiguen porque van a tener conexión con lo que vamos a estudiar en la siguiente cátedra, ¿les parece? Enterado, licenciado. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Pasen buena noche, no sé si tienen alguna duda antes de retirarnos, si no, pues a descansar, ¿verdad? Igual siempre va a crear una tarea. Sí, yo la voy a crear y obviamente esa les va a llegar en el mensajito, ¿verdad? Igual se pueden meter. Sí, ahorita le doy la palabra a Carlos. Para los compañeros que todavía me hace falta agregarlos, si no los he agregado, escriban mi último mensaje y hoy en la noche los agrego al grupo y voy a estar yo subiendo la tarea, claro, y les estaré avisando en el grupo cuando ya la tarea esté subida. Cuénteme, Carlos. Buenas noches, licenciado. Disculpe, una pregunta. Buenas noches. ¿La tarea tiene que ir en un Word o la podemos entregar en un blog de notas o algo?
Mire, si usted quiere, arranca una hoja de su cuaderno, le pone su carnet y la sección, pues esa es la sección B, ¿verdad? Le pone su carnet, la sección, la integración y después las respuestas de las preguntas que yo les voy a hacer. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. No tengo. Feliz noche. ¿Solamente, compañeros?